En el amor siempre existe cierto punto de locura donde los flechazos, la obsesión y la paranoia son partícipes. No todas las leyendas de amor son emotivas y dulces, sino que existen otras más oscuras e inquietantes. Esta es la perversa y loca historia Carl von Cosel, un médico trastornado que robó el cadáver de una joven a la que cuidó, amó y con el que convivió durante 7 años. Karl Tanzler o Carl von Cosel, fue un radiólogo nacido en Alemania quien trabajó en el Hospital Marine, ubicado en Cayo Hueso, Florida. Durante su infancia en Alemania y tiempo después, mientras viajaba por Génova, Italia, Tanzler afirmaba que había sido visitado por visiones de una antepasada suya ya fallecida, la condesa Anna Constanze von Cosel, quien le reveló el rostro del gran amor de su vida, una exótica mujer de cabellos negros. El 22 de abril de 1930, mientras trabajaba en el Marine Hospital, en Cayo Hueso, Tanzler conoció a María Elena Ellen Milagro Hoyos, nacida en 1909, era una residente de origen cubano-estadounidense quien había sido llevada por su madre a su consultorio médico para un examen fisiológico. Tanzler inmediatamente reconoció en ella a la mujer de cabellos negros que le había sido revelada por el fantasma de su tía en sus visiones anteriores. De cualquier manera, Hoyos era vista como una belleza local en Cayo Hueso. Elena era hija de un fabricante de habanos de nombre Francisco Pancho Hoyos y de Aurora Milagro. Tenía 2 hermanas, Florinda Nana Milagro Hoyos, y Celia Milagro Hoyos. El 18 de febrero de 1926, Elena se casó con Luis Mesa, hijo de Caridad e Isaac Mesa. Mesa abandonó a Elena poco tiempo después de haber sufrido el aborto del hijo de ambos, y emigró a Miami. Elena estaba legalmente casada al momento de su fallecimiento. Finalmente Elena fue diagnosticada con tuberculosis, una enfermedad casi siempre fatal en aquellos años. En algunos casos el padecimiento cobraba la vida de familias enteras. Tanzler, con su autoaprendido conocimiento médico, intentó tratar y curar a Elena con una variedad de tratamientos y de medicinas, hasta rayos X y equipos eléctricos que fueron llevados hasta la misma casa de Elena. Tanzler ofreció a Elena regalos, joyas y ropas, declarándole su amor profeso, aunque no existe evidencia que demuestre que sus afectos hayan sido correspondidos, mientras ella vivía. A pesar de los mejores esfuerzos de Tanzler, Elena finalmente murió de tuberculosis terminal en el domicilio de sus padres el 28 de octubre de 1931. Siguiendo a esto, Tanzler pagó los gastos funerarios, y, temiendo que las filtraciones de agua dañasen el sepulcro original y su contenido, obtuvo el permiso de la familia Hoyos para la construcción de un mausoleo en el cementerio de Cayo Hueso, el cual él visitaba cada noche. En abril de 1933, Tanzler extrajo en secreto el cuerpo de Elena del mausoleo y lo transportó a su casa en una pequeña carretilla de mano. Horrorizado por el estado del cadáver, unió los huesos con alambre y ganchos para ropa y llenó las cuencas vacías con ojos de vidrio. Como la piel del cuerpo se encontraba en un avanzado estado de putrefacción, Tanzler lo reemplazó con tela de seda empapada en yeso de París. Cuando el pelo comenzó a caerse del cráneo por descomposición del cuero cabelludo, ideó el utilizar una peluca que previamente Elena había usado y que su madre le había facilitado poco después de su funeral en 1931. Llenó la cavidad abdominal y el pecho con harapos para que mantuviera la forma original y el cuerpo vestido de Elena, también con medias, joyas y guantes, fue colocado en la cama del radiólogo. Utilizó copiosas cantidades de perfume, desinfectantes y agentes preservadores de tejidos para enmascarar el olor y retrasar los efectos de la descomposición del cadáver. En octubre de 1940 la hermana de Elena, Florinda, escuchó rumores de que Tanzler dormía con el cuerpo desenterrado de su hermana y al confrontar a Tanzler en su domicilio, finalmente descubrió que efectivamente el cuerpo de su hermana estaba ahí. Florinda notificó a las autoridades y Tanzler fue detenido. Fue examinado psiquiátricamente y se le encontró mentalmente competente para afrontar un juicio bajo los cargos de destrucción maliciosa y lasciva de una tumba y extraer el cuerpo sin autorización. Después de una audiencia preliminar verificada en octubre de 1940 en la corte de Monroe County en Florida, Tanzler fue presentado para responder a los cargos presentados, pero el caso fue cerrado y Tanzler liberado debido a que los estatutos de limitación del delito habían expirado. Poco después del descubrimiento del cuerpo de Elena por las autoridades, el cuerpo fue examinado por médicos y patólogos,
y fue fotografiado y puesto a la vista pública en la funeraria de Ann López, en donde fue visto por más de 6.800 personas. Finalmente el cuerpo de Elena fue regresado al cementerio de Cayo Hueso, donde permanece en una sepultura incógnita, en una locación secreta a fin de evitar posteriores profanaciones. Los hechos y la audiencia preliminar, atrajeron la atención de los medios en aquel tiempo, y causó sensación entre el público local cuyo humor fue generalmente simpatizante con Tanzler, a quien se le veía como un romántico excéntrico. Aunque se piensa que no fue reportado contemporáneamente, investigaciones han revelado la evidencia de que Tanzler practicaba la necrofilia con el cadáver de Elena. Los médicos quienes practicaron la necropsia de los restos de Elena redactaron que había insertado un tubo de metal envuelto en seda dentro del cadáver y que tenía el fin de permitir tener relaciones. Sin embargo, otros afirman que no existió evidencia de necrofilia presente en el momento de la audiencia preliminar, y porque las pruebas presentadas en 1972 a más de 30 años del caso ya cerrado, y que presumían necrofilia no tenían ningún fundamento. Mientras, no hay fotografías que hubiesen sido tomadas durante la exposición pública y que demostraran la existencia del tubo. Hacia 1944, Tanzler se mudó a Pasco County, Florida, en donde escribió su autobiografía, la cual apareció en la revista de fantasía y ficción Fantastic Adventures, en 1947. Su casa se encontraba en la proximidad de la casa de su esposa Doris, quien aparentemente le ayudó a vivir sus últimos años de vida. Tanzler recibió la ciudadanía estadounidense en 1950 en Tampa. Separado de su objeto de obsesión, Tanzler utilizó una máscara mortuoria para recrear una efigie de tamaño natural de Elena y vivió con ella hasta su muerte, ocurrida el 3 de julio de 1952. Su cuerpo fue encontrado en el piso de su domicilio 3 semanas después de su muerte. Murió bajo el nombre de Carl Tanzler. Se ha manejado que Tanzler fue encontrado en los brazos de la efigie de Hoyos, pero su obituario informa que murió cerca del tubo que utilizaba para tener relaciones con el cadáver de Elena. El obituario señala, un cilindro de metal en un estante encima de una mesa, envuelto en seda, junto a una imagen de cera. Este relato tan macabro, impactante e increíble nos hace recordar un poema de Amado Nervo llamado, Mi secreto, que dice así. Mi secreto. Es tan triste. Estoy perdido. De amores por un ser desaparecido. Por un alma liberta, que 10 años fue mía, y que se ha ido. Mi secreto. Te lo diré al oído. Estoy enamorado de una muerta. ¿Comprendes tú que buscas los visibles transportes, las reales, las tangibles caricias de la hembra, que se plasma a todos tus deseos invencibles? Ese imposible de los imposibles. De adorar a un fantasma. Pues tal mi vida es y tal ha sido y será. Si por mí solo ha latido su noble corazón, hoy mudo y yerto. He de mostrarme desagradecido. Y olvidarla, no más porque ha partido. Y dejarla, no más porque se ha muerto. Este video llegó a su fin. Suscríbete. Muchas gracias.